Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde Il Barista en la avenida República y Amazonas. Llegando un poquito tarde, ya les contaré por qué. Hoy es lunes 3 de noviembre, día importante en la de diciembre. Bueno, que todas las mañanas me aprendo la fecha y me he equivocado hoy. Lunes 3 de diciembre, día importante para la República. Revisamos los hechos en caliente después de agradecer a Il Barista, la cafetería de especialidad que me ha servido este riquísimo mocachino, y a Hyundai, que nos acompaña a hacer periodismo independiente. ¿Qué ha pasado? Con la fecha. A ver, el papito de la casi ex vicepresidenta que tenemos, María Alejandra Vicuña, le ha hablado a Diario El Universo. Hablo, por supuesto, del señor Leonardo Vicuña, que ha dado vueltas como una sombra del poder durante casi 30 años. ¿Qué dice don Leonardo? El único banquero socialista, por cierto. Este era un socialista que presidía el Banco del Pacífico. Este es el único banquero socialista que ha conocido la patria. ¿Qué dice don Leonardo? Que no solamente es el señor Sackbay el que le metía platita a la cuenta de su hija, que es que hay 10 o 12 funcionarios más que colaboraban y aportaban voluntariamente a María Alejandra Vicuña directamente en su cuentita. Que yo, un padre así, que me defienda así, tampoco, ¿no? O sea, ya para eso uno mejor se queda callado, don Leonardo. Que es que ahora no solo tenemos que revisar el dinero que le ha enviado el señor Ángel Sackbay, sino 11 o 12 personas adicionales. A esto se suma la investigación que empieza hoy formalmente y muy en caliente la Fiscalía General del Estado, que rapidito se ha puesto manos al proceso. Declarará esta mañana, de hecho en estos momentos tiene que haber entrado ya el ex legislador y ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez para rendir su declaración. Recordemos que Andrés Páez ve la cosa turbulenta y va y pone la denuncia a título personal contra la vicepresidenta de la República. Luego de él, a las 11 de la mañana está previsto declarar el señor Sackbay. A ver qué pruebas puede adicionar a la declaración juramentada que ha causado tanto revuelo y que está a punto de echar de Carondelet a la vicepresidenta Vicuña. Estaremos pendientes de esto, les iremos informando en el transcurso del día. Otras cosas en caliente importantes: el ministro Richard Martínez asegura que esta semana llegará la nueva proforma del presupuesto general del Estado de la Asamblea Nacional, que la había rechazado o la había observado, le había dicho a Carondelet: vaya mijito, haga bien la tarea, presénteme algo con lo que podamos estar más o menos contentos. Esa es la idea que tiene ahora el Palacio. Si no, la Asamblea podría ratificarse en sus observaciones. Y mientras todo esto sucede, en el país sigue habiendo una crisis de gabinete en la que no sabemos quién se queda, quién se va. Pero más allá del gabinete, es el país el que está en crisis, al menos política. Se lo pregunto a un buen amigo de esta casa. Hablo, por supuesto, de Pedro Donoso, director regional de gabinete de Rodríguez Butuán, que me lo ha aprendido perfectamente, y también editor general del análisis Mapeo de Análisis y Coyuntura, un documento que nos llega a un club privilegiado para poder robarnos argumentos y hacer opiniones como que fueran nuestras, cuando en realidad pertenecen a la cabeza que van a conocer. Pedro Donoso, ¿me acompañan?
Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscana en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias especialísimas a quienes nos comparten, comentan, hacen sus preguntas y están pendientes de los contenidos de La Posta. Y gracias a ti, Pedro Donoso, por estar aquí nuevamente. Qué gusto. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación. ¿Estamos en crisis política o ya esto es el status quo ecuatoriano? Y es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que es necesario analizar los facts para empezar, digamos, a ver si podemos concluir si estamos en crisis política o no, porque siento que la narrativa nos ha llevado por otro camino, ¿no? Es decir, lo que hay que entender es que la crisis de la vicepresidenta es la segunda crisis que el gobierno de Lenín Moreno enfrenta con un vicepresidente. A veces creo que nos olvidamos de esos facts. En 2 años, además. En 2 años, pero además también hay que decir que, digamos, el vicepresidente que hoy guarda prisión y la vicepresidenta que ahora está siendo cuestionada son binomios de Lenín Moreno. Si nos ponemos, digamos, a preguntarnos cómo llegó la vicepresidenta Vicuña a ser vicepresidenta, vamos también a ver que son 70 votos de distintas bancadas. Es decir, es muy fácil desmarcarse, ¿no es cierto?, como dicen los argentinos con el diario del lunes, pero también hay que poner los elementos sobre la mesa, ¿no? Creo que hay como, digamos, proyectar escenarios, y creo que el mayor escenario de todos es aquella frase que dice que el postcorreísmo se caracteriza por ser un precorreísmo, ¿no? Es decir, porque, digamos, la reconfiguración de las fuerzas se empiezan a alinear y eso produce que vivamos lo que vivimos hoy, ¿no? Sí, que a veces uno se levanta y dice, caramba, parece que estoy viviendo en 2005, ¿no? Pero absolutamente. Bolillo Gómez, técnico de la selección, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que, hombre, digamos, sí, nos llaman la le he atención. tenido que explicar a mi hija que no iba a clases el viernes porque había paro. Y luego me tocó explicarle que era un paro. Totalmente de acuerdo. Claro, porque, digamos, nadie logra entender, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede. Y lo que sucede finalmente, para lograr entender, hay que describir los escenarios. Es decir, yo siento que muchas veces en el Ecuador también se peca porque no hay una lógica de análisis, sino hay una lógica de opinión, ¿no? Por eso creo que es supremamente importante decir, perdón, es el gobierno de Lenín Moreno el que tiene un vicepresidente preso, nos gusta o no, es el gobierno de Lenín Moreno y era el binomio de Lenín Moreno y una vicepresidenta siendo cuestionada finalmente, ¿no? Sumado a la coyuntura que estamos viviendo. También, digamos, subestimamos la coyuntura del periodo electoral. No nos olvidemos que en marzo se van a elegir 5.666, digamos, dignidades, que haciendo un promedio multiplicado por 8, digamos, son más de 45.000 candidatos finalmente, ¿no? Si es que se puede llegar a esa lógica matemática. Entonces, todo eso abona, ¿verdad?, a que de una u otra manera la gente pueda sentir inestabilidad. Hay unas cifras interesantes de CELAC, que es esta organización que le encantaba a Correa, ¿eh? Que le encantaba a Correa, digamos, que está presente en varios países, sí. que tiene una tendencia de izquierda, pero que de una u otra manera saca datos interesantes, si es que nosotros queremos obtener datos, que dicen, por ejemplo, que el 31% de los ecuatorianos siente enojo, miedo y caos, y que el 40% siente incertidumbre, ¿no? Entonces, de una u otra manera, digamos, si esa es la base política en donde la sociedad se está estructurando, no le veo buen augurio tampoco. Tú eres un especialista en escenarios, o al menos tus análisis siempre contemplan la posibilidad de qué puede pasar con distintos escenarios. Yendo al caso específico de María Alejandra Vicuña, y antes de entrar de lleno en los escenarios futuros, ¿a quién le convenía este escenario en particular? Dentro del mapa de actores políticos, ¿quién gana con una Vicuña tambaleando? Yo creo que hay que trazar exacto la matriz cartesiana de quién gana y quién pierde, ¿no? El tema ahí es la calidad de la democracia que estamos viviendo hoy, y yo siento que la calidad de la democracia que vivimos hoy es una democracia, digamos, de la inmediatez, es una democracia de la representatividad, digamos, de estos próceres, muy a los 90, a los 2000 finalmente, ¿no? Yo ponía en un análisis reciente que quien gana, digamos, con la caída de Vicuña, en la inmediatez, yo siento que es del mismo gobierno, ¿no? Es decir, que logra de una u otra manera sacarse esta autoridad incómoda para el poder, que en su momento fue funcional y que hoy, digamos, puede barajar otro tipo de situaciones, ¿no? Sí, porque Vicuña tiene que haber sido el funcionario de alto rango más forever alone de este gobierno. O sea, es que tú la veías en las reuniones como el niñito que no tiene amigos en el gabinete. Y más allá, digamos, yo siento que no había una claridad en cuáles son sus funciones, ¿no? Su función era de economía popular y solidaria, de desarrollo, digamos, de el emprendimiento, etcétera. Se hizo, digamos, a la medida ciertas normativas del Ejecutivo para que ella pueda encargarse de eso, pero sin ningún impacto profundo. Lo que sí siento es que el impacto profundo que ella tenía era intentar sostener Alianza País, finalmente, desde su organización, ¿no es cierto?, como, digamos, aliado de Alianza País, y que, de una u otra manera, se siente debilitado Alianza País con la caída de Vicuña, que sería quien pierde también. Lo que quiero decir Alianza es que País pierde.
Yo siento que sí. Y Alianza País existe todavía. Yo siempre he sostenido que Alianza País es un mito finalmente, ¿no? Que en verdad no existe, pero creo que esta ya es la estocada final y eso se podrá ver si proyectamos un escenario en las elecciones de marzo del 2019, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, yo siento que en la inmediatez, ¿sí? Es decir, en el día de mañana, ¿no es cierto?, gana el gobierno finalmente, que puede deshacerse de una u otra manera de una figura incómoda, gana, creo, ¿no es cierto?, que ha sido, digamos, el que ha llevado el estandarte de la interpelación finalmente, ¿no es cierto?, que puede decir que ellos no eligieron a Vicuña, y también podría ganar el Partido Social Cristiano, a pesar de que... El Partido Social Cristiano también se atribuye el no haberle dado el voto a Vicuña. Recuerda que votaron en abstención. Digamos, no sé si votar en abstención es votar, ¿verdad? Pero dieron quórum, aunque sea, ¿no? O sea, finalmente por lo menos diste quórum. Pero siento que en la inmediatez, finalmente, esos son los ganadores. Y yo siento que a largo plazo, ¿no es cierto?, pierden todos y perdemos todos finalmente. No como una lógica onírica de pierde la democracia, sino porque yo siento que de una u otra manera, y las cifras de CELAC, digamos, respaldan la hipótesis que tengo, es que el fuera todos puede empezar a incubarse en una sociedad en donde, de una u otra manera, ¿no es cierto?, se colme el vaso, hasta que el vaso ya está absolutamente lleno, ¿no? Puede empezar a incubarse, porque de hecho ya está incubado. Hay mucha gente por ahí gritando que es lo primero que se le viene a la cabeza, fuera todos, fuera todos. Pero también puede... Y esto, el fuera todo siempre es un desgaste, ¿no? Es cuando ya no aguanto más en las instituciones y los representantes. De acuerdo. Viene el fuera todos. Pero fíjate que en el caso particular de Vicuña, la Asamblea ha ido un paso más allá del juicio político, con una exigencia de renuncia, que es un saludo a la bandera, pero que la mete en el debate político nuevamente el Parlamento. La Fiscalía General no ha pedido permiso al presidente para iniciar una investigación contra el segundo mandatario de la nación. La UAFE no ha esperado más que 24 horas para presentar un reporte completito a la Fiscalía General para que haga su trabajo. ¿Puede tal vez ser esta crisis que provoca náuseas, esta crisis dolorosa para quienes tenemos un sentido democrático, ser en realidad una oportunidad para que las instituciones funcionen y evitemos el fuera todos? Digamos, hay que analizar el contexto finalmente. A mí lo que me preocupa es que... de esa institucionalidad, ¿no es cierto?, hay varios esfuerzos por desinstitucionalizarla para volverla a institucionalizar. Lo de la Corte Constitucional es evidente, finalmente, ¿no? Es decir, hay muchos reparos al proceso normativo, jurídico que se hizo para, digamos, destituir a los vocales. Entonces, no, lo que te digo, esta democracia que vive hoy el Ecuador es una democracia de la inmediatez. Es decir, vemos que la institucionalidad funciona en este caso, pero no sabemos si funcionará mañana, pasado mañana, ¿no es cierto? Cosas de este país, finalmente, ¿no? Cuando dices que creo gana, yo siempre he tenido dudas de estos análisis como el tuyo. Cuando se le adjudica a un movimiento político victorias por andar jodiendo la vida al gobierno, como lo ha hecho Creo, que lo ha hecho con razón además, no es una cosa descabellada. Pero ¿tú crees que la gente aprecia el sentido de interpelación, de juicio político tras juicio político tras juicio político, a Villamar metido todas las semanas allí denunciando a alguien y queriendo tumbar a un funcionario? ¿La gente lo aprecia o esto es parte del desgaste? Es lo que yo te ponía, lo que yo escribía en el análisis, ¿no es cierto? Es decir, las victorias pírricas de la inmediatez. O sea, creo, finalmente, es, digamos, gana en la inmediatez, pero no proyecta en el futuro. Y ese futuro es la incubación del fuera todos, que es una derrota de todo el mundo. Es decir, ganando pierden finalmente, porque el fuera todos representa no solo la desinstitucionalización, sino la incubación de un outsider. Si ustedes no recuerdan mal, ¿no es cierto?, el último outsider que ganó fue un profesor universitario que era absolutamente, digamos, inocente y no podía ser un peligro para la democracia, ¿no? Entonces hay que volver a ver, digamos, los hechos, si es que fue o no fue. Pero el fuera todos incuba, ¿no es cierto?, y te pone a todos en un mismo costal. Y, digamos, lo que a veces es risible es que los partidos políticos se desmarcan y dicen, no, yo no estoy dentro del fuera todos porque yo soy nuevo. No, no eres nuevo. En el caso de Creo, por ejemplo, Creo ha participado, ¿no es cierto?, de 2 elecciones presidenciales y, digamos, ya es parte del horizonte político que entraría en el costal del fuera todos. Entonces, Creo tiene una victoria pírrica de la inmediatez, pero no proyecta la estabilidad política que este país necesita finalmente, como el resto, ¿no? ¿El fuera todos necesita líderes políticos que lo alienten o es una cosa que puede venir
del puro ciudadano. Vimos a mediados del 2005, ¿no es cierto?, que no necesitó de una u otra manera ningún líder político, ¿no? Bueno, pero estaban en las calles organizaciones políticas también, ¿no? Pero de una u otra manera, digamos, lo que hicieron fue la estocada final institucional, pero o sea, la expresión ciudadana, ¿no es cierto?, en las calles fue la que planteó verdaderamente un fuera todos. No quiero decir que ese fuera todos se replique hoy, ¿no?, porque es difícil hoy que la recomposición social y el tejido social vuelva a las calles, ¿no es cierto? Fuera todos puede estar expresado en otra cosa, puede estar expresado en los votos en marzo del 2019. Era difícil pensar que los taxistas iban a volver a paro, era difícil pensar que los estudiantes iban a volver a la calle, era difícil ver este escenario 6 meses atrás. De acuerdo. Digamos, es una entropía y yo siento que los movimientos y los partidos políticos abonan a eso sin entender el futuro, ¿no? Es decir, este transvestismo de los candidatos a marzo del 2019, ¿no? Es decir, Creo presenta una ex social cristiana para la prefectura del Guayas, los social cristianos presentan a un ex centro democrático para la prefectura del Guayas, en Quito, por ejemplo, tenemos candidatos pero no partidos, ¿no? Entonces, se empieza a abonar, se empieza, digamos, a alimentar, y eso es un riesgo para la democracia y es un riesgo para los mismos partidos políticos, finalmente. Bueno, tenemos 270 partidos en este país. ¿Cómo es eso posible? Digamos, hay varias lecturas en ese sentido. Yo, por naturaleza, no estaría en contra de tener tantos partidos políticos si es que los partidos políticos fueran estructurados, fueran serios, fueran... Si es difícil en una democracia estructurar 2 partidos políticos, imagínate 270. De acuerdo, pero ahí, digamos, mi crítica no solo va al número, no es una crítica cuantitativa, es una crítica cualitativa, ¿no? ¿Cómo coincidimos nosotros que en Quito haya candidatos, ¿no es cierto?, que anuncien su candidatura y que digan después veré por qué partido voy? O sea, eso es una locura en las democracias sólidas y fortalecidas, finalmente, ¿no? O sea, es inconcebible. Y eso abona al fuera todos, finalmente, ¿no? La posibilidad de que este país deje de estar de coyuntura en coyuntura después de las elecciones de marzo de 2019, ¿qué tan real es? Me refiero a que después de marzo del 2019 se paran las coyunturas electorales, se deberían parar las coyunturas del escándalo semanal. ¿Ves un Ecuador que pueda empezar a debatir problemas estructurales de fondo? ¿Cómo mejorar el estado de los partidos? ¿Tenemos que ir a votar obligatoriamente o no? ¿Cuál es el modelo económico que queremos? Esas cosas tienen cabida dentro del gobierno de Moreno. Yo siento que no, ni en el gobierno de Moreno, ni en la dinámica social, porque también hay que establecer las responsabilidades de gremios, de organizaciones de la sociedad civil, etc. La gran ausencia del correísmo no es una ausencia solamente de poder, es una ausencia de concepto, ¿no? Yo siempre repito esto. Correa, digamos, nos ponía a debatir conceptos que emanaban de su sabatina y la sociedad lo discutía. Ahora hay un vacío de concepto. ¿Qué es educación? ¿Qué es salud? ¿Qué es libertad de prensa? ¿No? Entonces, cuando abres los conceptos finalmente, o cuando no hay nadie que rellene esos conceptos, la discusión pasa por otro. Y yo siento que no, siento que el 2019 va a ser un año mucho más turbulento como este. Finalmente, yo no sé de una u otra manera si el capital político del gobierno le alcance para terminar su mandato, ¿no es cierto? Yo ¿Ah, sí? No sé. Ayer decía Virgilio Hernández, el gobierno no llega al final. Digamos, no sé si lo dice por interés o no, ¿no es cierto? No sé si es una proyección política de escenarios. Yo podría coincidir en el sentido de que su capital político es tan débil ahora que no siento que alguien lo sostenga. Entonces, una muerte cruzada, finalmente, la renuncia del presidente para que se encargue una nueva vicepresidenta, es posible. O vicepresidente, ¿no? Que dicen que el perfil es hombre y joven, para que te apuntes, Pedro. No, digamos, ahí habría que ver finalmente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos. El gobierno se siente débil y hay quienes impulsan desde dentro de alguna de las varias alas que componen el gobierno, o de los varios gobiernos que componen este gobierno, un llamado gobierno de unidad democrática, de transición, de todas estas palabras raras, que básicamente consiste en repartir el gobierno a diestra y siniestra con todos los actores y partidos políticos que importan en este país. No es una decisión presidencial todavía, pero es algo que está sobre la mesa. ¿Cómo ves una opción así? O sea, digamos, lo estamos viviendo. Yo siempre digo que para la gente que intentamos hacer lectura de contexto, era mucho más fácil la lectura de contexto en el correísmo, donde podías ver tendencias, ¿no? Yo siento que es difícil hacer una lectura de contexto en el gobierno de Moreno porque no veo tendencias, veo actores finalmente, ¿no? Veo distintos actores que de una u otra manera se disputan espacios de poder, se disputan conceptos, etcétera, y no hay una sindéresis ahí. Es decir, yo siempre decía de broma que me encantaría ver cuál es la discusión entre el ministro Pérez y el ministro Cholango sobre la explotación minera finalmente, ¿no? Entonces,
como no es un final en donde convergen tendencias, un final donde convergen intereses, ¿no es cierto? La disputa de poder interno puede explosionar finalmente, ¿no? Puede implosionar y puede hacer que el gobierno vaya carcomiéndose de a poco, y eso se evidencia de una u otra manera en la entropía política que vivimos ahora, ¿no? Y los bajos niveles de aceptación. Esto del gobierno dentro del gobierno o los gobiernos dentro del gobierno es algo que probablemente tú manejas mejor que yo porque tienes más cercanía con los actores sin una grabadora de por medio. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es que dentro hay familias de poder dentro de Carondelet? Digamos, yo creo que hay líderes con reductos de poder que disputan intereses, no en el mal sentido, digamos, sino que intereses conceptuales finalmente, ¿no es cierto? Que eso también nos lleva a analizar lo grave que es tener democracia de próceres, ¿no? Es decir, estas democracias en donde ponemos a una persona, ¿verdad?, porque es hijo de un gran historiador que nunca ha sido cuestionado, pero finalmente esa persona tiene intereses. El tema es cómo, ¿no es cierto?, el poder hace que se medien esos intereses para el bien común, finalmente, ¿no? Yo siento que la disputa, y digamos, se puede evidenciar que la disputa es a muerte finalmente por reductos de poder, por espacios de poder, pero porque siento que tampoco hay un plan de gobierno claro, ¿no? Es decir, ni un presidente que ponga orden. No sé si pone orden o no, eso ya no me compete. Finalmente lo que sí sé es que no hay una bitácora a dónde ir. Es decir, no sé a dónde queremos ir en educación, no sé a dónde queremos ir en salud, ¿no? En educación, digamos, hoy se anuncia que se va a nombrar a un académico, a un ejeicista, digamos. Yo quiero entender bien este funcionamiento interno en Carondelet. Yo pongo los nombres, que esto es parte de mi trabajo. La familia Cuesta, ¿no? Que son Cuesta y algunos 5 o 6 ministros. La familia Roldán, que es la familia Rupturita. Los independientes, que tienen una relación directa con el presidente no de toda la vida. Vicuña porque no, la familia Vicuña está por allí yendo al banco en este momento porque fue quien cena el viernes. Estas familias pelean por conceptos ideológicos porque conciben un país de formas distintas o pelean por ver quién crece más y abarca más. Los dos no son excluyentes finalmente. Es decir, el momento en que tú peleas por un concepto, ¿no es cierto?, intentas ganar poder, intentas tener más ministros de tu reducto, intentas tener más ministros aliados finalmente, ¿no? Porque de una u otra manera estás peleando tus preceptos ideológicos, tus conceptos en lo que crees finalmente, ¿no? Entonces eso se da, eso es absolutamente claro y es absolutamente abierto. Sin embargo, el tema es quién media eso, ¿no? Yo siento que de una u otra manera en otros gobiernos, digamos, había una autoridad que mediaba esos intereses finalmente, ¿no? Es decir, pongo a la izquierda a manejar, no sé, la educación, cosas sociales y a la derecha a hacer dinero. De acuerdo, pero de una u otra manera puedo yo empezar a tener un peso y contrapeso interno finalmente. Yo hoy siento que no existe eso, ¿no? Bueno, es que me parece un poco raro seguir hablando de la vicepresidenta Vicuña cuando ya todos sabemos que está caída la señora. Tanto así que el presidente está pidiendo ya perfiles a sus más cercanos colaboradores. Pero es interesante cómo cae. Y es interesante la similitud que va a tener, siento yo, como un escenario que hay que plantearlo, con el proceso de Jorge Glass. Sí, ¿no? Similitudes todas. Absolutamente, es decir... Todas. Falta que le quiten las funciones y que se ponga huelga de hambre, que mal no le haría. Bueno, lo que te quiero decir finalmente es que se va a replicar de una u otra manera, digamos, la forma como, ¿no es cierto?, se debilita, digamos, la vicepresidencia. Es súper interesante la narrativa del gobierno. Es una narrativa que dice, yo voy a respetar lo que digan las instancias, pero yo siento que nadie dice, perdón, es tu segundo vicepresidente que se cae. Sí, sí. Alguien diga que el rey está desnudo porque nadie se da cuenta finalmente, ¿no? Y ahí viene la lógica y el poder del análisis y no de la opinión. A eso quería llegar. Cuando el presidente tenga que escoger por tercera vez en un solo gobierno un nombre para que lo acompañe desde la vicepresidencia de la República, que al parecer... un nombre son 3. Sí, una terna. Más complejo. ¿Por dónde se va a inclinar? Porque ya no hay Alianza País. Ya está claro que al presidente de Alianza País no le importa. Ya está claro que cuando hay comunicados de Alianza País, el presidente ni los lee, ni los firma, ni se interesa. Entonces no creo que de allí emanen los nombres de la terna vicepresidencial. Si no emanan del partido, ¿de dónde deben de emanar? ¿De gobierno? ¿De por fuera de gobierno? ¿De sectores que lo acerquen con sectores con los que está distanciados? ¿De sectores que lo apoyan
y que casi cogobiernan con él por debajo de la mesa, ¿de dónde deben venir los nombres? Pero no te olvides que, digamos, hay un mandato normativo, un mandato constitucional que dice que, digamos, en ausencia temporal, ¿no es cierto? Que puede ser, por ejemplo, cuando inician una instrucción fiscal, etcétera, tendrá que escoger el presidente o tendrá que armar una terna de sus ministros, finalmente, ¿no? O sea, digamos, hay que encargar la vicepresidencia de algo. Entonces, ahí te establece ya una limitación. ¿Quién de sus ministros podría ocupar eso, finalmente, ¿no? Ese cargo, ese espacio. Una vez que se determine, si es que así sucede, la caída de la vicepresidenta de manera definitiva, finalmente ahí, digamos, podrá tener esa elección, ¿no? Yo siento que Moreno será finalmente rehén de cómo las disputas de los distintos intereses primen, y ahí se dará finalmente quién pueda sucederlo, ¿no? Sería interesante ver el perfil de aquel personaje, sea hombre o mujer, con quién te acerca o con quién te distancia, ¿no es cierto? Porque también hay que analizar otra cosa, que es que el gobierno, por ejemplo, ha cedido espacios, ¿no es cierto?, de poder, en el sentido de los estudiantes van a la calle y yo reveo la proforma, ¿verdad? Sí. Eso es muy complejo, finalmente, ¿no? Es muy complejo porque estás dando un mensaje de yo tomo medidas de hecho, finalmente, y logro entablar un diálogo con el gobierno en esa decisión. Por más esfuerzos que los profesores del gobierno tengan de decir, no, así no funciona el tema, pero en los facts son reales, finalmente, ¿no es cierto? 15.000 estudiantes en Cuenca, 1.000 en Quito, hicieron que, de una u otra manera, el gobierno de marcha atrás. De acuerdo, y que no se configura una marcha atrás real, porque la proforma sigue ahí finalmente, ¿no? Es decir, la asamblea volvió a establecer la proforma. Entonces, también ahí ese juego de poder empieza a ser una mezcla de no saber a dónde voy, porque finalmente si los estudiantes necesitaban, digamos, ser escuchados, tenían que ir a la asamblea, que era el canal adecuado, ¿no? Este estatus de paz entre los capos de la política del Ecuador, me refiero a este estado de paz entre los partidos que llamábamos oposición en su momento, que hoy ya nadie sabe cómo llamarlos bien, Creo, el correísmo, Moreno, ¿cómo se va a reconfigurar después de las elecciones? Porque en elecciones todo el mundo va a querer ser oposición, todo el mundo va a querer ser crítico. Después de eso, va a haber armonía todavía entre los partidos. Quiero decir, ves a los partidos y a los capos de los partidos, a Moreno y a Nebot sentándose en la misma mesa diciendo, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o los ves ya entrando a una disputa de tú a tú. O sea, yo creo que antes de las elecciones no creo que el detonante son las elecciones. Creo que hay detonantes anteriores, imagínate. O sea, diciembre, enero y febrero creo que va a tener detonantes. La vicepresidencia es uno de ellos. Es decir, la vicepresidencia va a ser el primer reducto de crítica finalmente, no sé si de rompimiento, pero de crítica política entre los distintos movimientos y partidos políticos finalmente. Porque tiene que mediar la elección de la asamblea. Tienes que llegar a una negociación de votos finalmente, ¿no? La época preelectoral va a ser evidentemente una época de crítica al gobierno que ha logrado distanciarse y decir, yo no tengo candidatos. Mis candidatos que ejercen ahora de Alianza País no son míos y yo no me voy a apadrinar a nuevos candidatos. Entonces va a haber un vacío ahí de concepto que mucho demuestra cuál es el juego que está haciendo el gobierno, ¿no? El gobierno ausente de la política, es el gran ausente del gobierno en el tema de la política electoral. Entonces está cediendo ese espacio. El tema es que es mucho más cómodo para la oposición unirse y patear en el piso al gran ausente, ¿verdad?, que comerse entre ellos, ¿no? Entonces creo que va a haber detonantes anteriores a la elección y finalmente después de la elección, para asegurar gobernabilidad finalmente, los movimientos y políticos quizás puedan llegar a bajar su nivel de confrontación, que no sé a qué se traduzca eso, porque después hay que gobernar, hay que emitir leyes, hay que emanar leyes. El déficit legal en este país, digamos, de leyes es gigantesco. Hay un montón de resoluciones, muy pocas leyes que se han hecho con el esfuerzo narrativo que dicen querer, digamos, cambiar la estructura correísta del país, pero no hay muchas leyes que se han reformado en ese sentido, ¿no? Oye, ¿y a quién ves leyendo bien el 2019? Yo siento que el que más claro tiene la película es Jaime Nebot. Y lo veo en su forma de... Aunque esté dispuesto a pactar con Mariano Zambrano. Digamos, ese detalle no lo pongo yo en el escenario. Pongo en el escenario el detalle de cómo de una u otra manera Nebot, siento yo, empieza a construir una narrativa que le guste a la clase media serrana. Yo ponía en un Twitter de broma la otra vez que es interesante cómo se transmuta todo, ¿no es cierto? Sí. Y Nebot se serraniza, ¿no? Y yo de verdad lo siento. Es decir, cuando escucho su narrativa, escucho una narrativa un poco más serrana en la fonética, ¿no? En el ritmo fonético. Es súper interesante. Entonces, creo que el que más claro lee la película es Jaime Nebot, ¿no? Y que, en este sentido,
creo que sí podría ser el gran ganador del 2021, ¿no? La lee, eso te iba a decir, no porque Nebot sea un hombre de partidos, porque los partidos nunca le han gustado, la lee porque está interesado en la elección que viene. Yo siento que sí, pero además está interesado en no perder Guayas finalmente, ¿no? Que es su reducto más importante y que las cifras te dicen que podría perder. ¿Tú crees que el socialcristianismo está en riesgo en Guayas? Yo siento que sí. Digamos, las cifras ¿Ah, sí? últimas que he tenido acceso te dan cuenta de que Jairale y Viteri podrían llegar incluso a un empate técnico finalmente, ¿no? Todo se deriva de cómo se armará la campaña en enero y febrero, ¿no? A ver, pero parémonos aquí un ratito, estás hablando con un mono interesado en lo que pasa en Monolandia. Viteri va por delante de Jairala en todas las encuestas que yo he visto. Ahí discrepamos, digamos, de las No, encuestas. pero dime si no es así. Yo he visto que algunas no, finalmente. En las que Jairala va por delante. O en las, no, digamos, en la que Viteri Ya. va por delante por 0.5, Allá iba. 0.6. Hay unas donde el margen es muy estrecho, hay unas donde el margen es muy amplio, porque aquí las encuestas, para todos los gustos, colores y sabores. De acuerdo. Si Nebot entra a campaña, ¿tú crees que hay posibilidades de que eso se pierda? Depende cómo entre, es que no es de absolutos finalmente. Depende cómo construya, ¿no es cierto?, la imagen de Viteri asegurando una continuidad. Yo nunca voy a olvidar la frase de Jaime Nebot cuando Viteri era candidata a la presidencia y decía, Cintia es del hombre, ¿no? Es algo Sí. que yo, digamos, he pasado estudiando y yo siento que para no perder reducto, digamos, en el votante guayaquileño, se intenta masculinizar a la, Sí. digamos, imagen de Cintia Viteri Sí. como para asegurar. Por eso Cintia usa pantalón y no falta. Yo no sé si eso ayude o perjudique finalmente, ¿no? Es decir, hay que ver cómo la estrategia electoral, digamos, yo no soy experto, pero la estrategia electoral se va configurando, ¿no es cierto?, para que la incursión de Nebot no sea una incursión tan violenta como para que le quite, digamos, representatividad a Cintia Viteri, como lo fue la incursión de Febres Cordero a Nebot en la elección contra Bucaramanga. Bueno, escenario que no había tenido en mi mente. O sea, para mí el socialcristianismo no hay un escenario en mi mente donde pueda perder Guayaquil, más que Guayas. Es lo que tú me decías, No hay lo un hay. escenario en donde los taxistas vuelvan a paralizar. No lo hay porque es que el socialcristianismo deja de existir. Sí, de acuerdo. Entonces, De para acuerdo. ellos es o ganar o ganar. De acuerdo, de acuerdo. Y eso nos conlleva a otra disputa que es muy interesante, que es la disputa en el Consejo Nacional Electoral. Vamos allá. Los partidos regresan al Consejo Nacional Electoral después de muchos años. Parcialmente, porque tienes 3 representantes de partidos y 2 de la sociedad civil. Ay, sociedad civil. Bueno, Por favor. pero se abre ahí una disputa, que también es interesante. Por favor, de y la que- sociedad civil en el papel, hombre. Y que abona al fuera a todos finalmente, porque Mm. vas a empezar también a tener otra vez esa dicotomía, ¿no es cierto?, entre sociedad civil y partidos políticos, disputándose ¿qué? Disputándose el conteo de votos. ¿El conteo de votos en qué? En la elección más importante del poscorreísmo, que es la elección, finalmente, seccional que te proyectará al 2021. Los partidos se pusieron de acuerdo allí, para sorpresa de muchos. Un voto socialcristiano convirtió a un vocal de Creo en vicepresidente del CNE. Así es. Pero le Dos dio la votos de presidencia partidos le dieron la a la presidencia sociedad civil, digamos. al Pachacutic. Aunque yo sé que no les gusta esto, pero la CONAIE es el Pachacutic. Yo sé. Tus palabras, no mías. Sí, no, es que yo sé que no les gusta hacer eso, pero hombre, evidentemente van de la mano porque el Pachacutic es el brazo armado de la CONAIE, el brazo político de la CONAIE. Entonces, a lo que iba, y el PSC se empieza a quedar con las representaciones provinciales, que para algunos son las más importantes. Los partidos lograron ponerse de acuerdo allí. ¿Por qué normalmente te veo en los análisis con esta fórmula por fuera? Es decir, dando por sentado que los partidos son incapaces de llegar a acuerdos. Porque es hasta que cuentas votos. Es decir, es fácil ponerme de acuerdo en quién ejerce la vicepresidencia, pero otra cosa es cuando me toca contar la papeleta. Ahí vendrá la implosión finalmente, ¿no? Es decir, yo no sé si Creo está entendiendo la importancia del 2019. Yo siento que no. No, siento que no porque, digamos, presenta candidatos que no son conocidos, etcétera, lo que sea. Pero claro, en, digamos, el conteo de votos, ¿verdad? Ahí va a estar la verdadera disputa. Y eso puede también generar una tensión política que se traduzca a legislativo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, en nombrarse, en la representación, etcétera, pero no se ponen de acuerdo finalmente cuando cuenten los votos, ¿no? A Creo se le ha adjudicado siempre que no le da importancia a nada que no sea la presidencia, y más que a Creo directamente a Guillermo Lasso. ¿Tú te haces eco de más o menos ese criterio? Te pregunto por qué piensas que para Creo esto no es importante y te pregunto
si el hecho de que Creo vaya con candidatos que no le aseguran una victoria no es precisamente un mensaje de lo contrario, de que estos están preocupados por las elecciones, pero lo que quieren es empezar a construir sus cuadros, que cuando lanzan a un muchacho como Juan Carlos Holguín a pelear la principal ciudad del país, saben que la victoria no es segura, que es de hecho la derrota casi segura, pero lo que quieren es formar un cuadro que sea propio de Creo, no prestado. ¿No es así? Digamos, no sé el por qué, no te podría responder porque no estoy adentro. Lo que sí te digo es los elementos que yo veo. Y los elementos que yo veo son los siguientes finalmente, ¿no es cierto? Pones a dos cuadros de las ciudades más importantes del Ecuador, ¿verdad? Jiménez y Holguín. Sin ninguna posibilidad de llegar a disputar seriamente las candidaturas o la elección, finalmente. Los números lo dicen, no lo digo yo, puede cambiar mañana, ¿verdad? Ahí el tema es la forma como llega también a estructurarse. Es decir, si la hipótesis de que están formando cuadros para el futuro es correcta, ¿verdad? Deberías respetar la representatividad política interna. Es decir, Holguín fue nombrado en el lanzamiento de un libro como candidato a alcalde sin respetar los procesos internos de un partido, lo cual te dice muchísimo finalmente. Puede parecer una tontería, pero te dice muchísimo, ¿no? Entonces, si estoy formando yo un cuadro, pero dejo de lado la estructura partidista, estoy diciendo indirectamente que lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? A mí me interesa la elección presidencial del 2021. Y quizás puede ser Guillermo Lasso o Juan Carlos Holguín. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿verdad? Si hacemos un análisis anterior, finalmente el 2014 le juegan una mala pasada, yo creo que se termina en la pérdida de Guillermo Lasso en el 2017. Es decir, no asegurar las seccionales te asegura no tener una base política en el territorio que pueda coadyuvar a ganar una elección presidencial. Pero sin base política en territorio, mira hasta dónde llegó Lasso en 17, ¿no? A no ser nada, finalmente. A no ser nada depende de cómo hubiera actuado el día después de las elecciones. Pero quiero decir, en el día de la elección, al menos casi la mitad del país le dio el voto. Sí. Eso sin una base política en territorio, que era una de las grandes críticas de todos los politólogos que le decían, mira, no puedes llegar sin las seccionales a las presidenciales. Y llegó. No llegó a ser presidente. No llegó a ser presidente, pero llegó a ser el candidato del balotaje, ¿o no? Sí, pero no te sirve de nada porque fuiste segundo finalmente, ¿no? Es decir, no te sirvió de nada realmente, porque el ejercicio del poder es llegar al poder finalmente. ¿Ves un escenario en 2021 donde un posible balotaje se tenga que definir entre dos candidatos de la misma tendencia? Lo que pasa es que yo creo que, eso es lo que te decía, para mí Nebot está entendiendo que tiene que transmutar, porque él está pasando de la centro-derecha al centro. Digamos, de la centro-izquierda, lanzar un Twitter en contra del FMI finalmente, ¿no? Sí, empezar a decir que Alfaro Vive no es lo mismo que las organizaciones, digamos, ex-FARC. Es decir, empieza a transmutar porque yo siento que él entiende que el progresismo ideológico político entre el correísmo y el poscorreísmo no puede ser tan violento. No puedes ir desde, digamos, del correísmo a hablar de, digamos, libertades, toda una narrativa de derecha. Tiene que haber un proceso. Por eso yo sí siento que la papeleta del 2021 estarán Jaime Nebot y Guillermo Lasso, y no serán la misma tendencia, sino será Jaime Nebot representando a la centroizquierda, ¿no? Y Guillermo Lasso representando a la centroderecha. ¿Tú crees que Jaime es capaz de llegar hasta la centroizquierda? Digamos, no sé cómo, no sé qué más, qué más evidencia hay, digamos, ¿no? Que una cosa es enunciar que tú quieres ser de centro izquierda y otra cosa es que te lo crean. Sí, claro, enunciado. No sé si lo creen o no, pero enunciado finalmente, ¿no? ¿Qué país? Sí, divertido finalmente. Mucho trabajo. Por lo menos no nos aburrimos, que es lo importante. De acuerdo. Crisis del gabinete, ¿quién se queda, quién se va? Creo que es muy complejo. Es muy complejo, digamos, adelantar, digamos, a dar nombres. Finalmente creo que hay inamovibles, ¿no es cierto? Sí, creo que Pablo Campana es inamovible en, digamos, no solo en el ejercicio del gabinete, sino en su construcción como un político nuevo, ¿verdad? O sea, cuando yo pienso en un outsider, pienso en Pablo Campana. Yo creo que todos estamos seguros de que el señor Campana no se va a quedar de ministro, que se está construyendo para algo más. Yo siento lo mismo, que tiene su propio movimiento, que está congelado, pero tiene su propio movimiento, etcétera. Ahí es interesante cómo se llega con otros sectores sociales de la negociación, es decir, sacas a un ministro indigenista, ¿verdad? Vas a tener que ocupar ese espacio con otro ministro indigenista, no el mismo espacio, pero algún espacio en el gabinete, ¿no? Entonces, más que personas, digamos, hay que hablar de cómo cooptas los espacios con ellos. ¿Qué hay del último tufo del correísmo dentro del gabinete, que lo representa la señora María Verónica Espinosa, ministra de Salud, por su vinculación simplemente con María Fernanda Espinosa, aunque esta tiene un propio movimiento, es como el último reducto
o la última mancha correísta que queda en el gabinete. Eso entra dentro de la coyuntura de renovación de Lenín Moreno. Yo lo que siento es que, digamos, Moreno lo que hace es establecer vínculos con sectores sociales a los cuales les interesaría finalmente ese reducto. Es decir, no sé cuál sea la negociación ahí, pero lo que me hace pensar es que seguramente se sentará con los médicos y analizarán un perfil y pondrán un perfil ahí finalmente, ¿no? Que represente a los médicos. Es decir, si hay una lógica de repartir corporativamente el gabinete, ¿verdad? Con una lógica de intentar... Un gabinete que ya no tiene un solo ministro de Alianza País. Fander Falconi era el último. De acuerdo, sí, por supuesto que sí. Este es el gobierno de Alianza País. Eso es lo que te digo. O sea, hay que volver a los hechos. Perdón, yo quiero sacar la papeleta electoral del balotaje, ¿no es cierto? Y ver quién ganó finalmente, ¿no? Porque la narrativa de desmarcarse hace que nosotros discutamos otras cosas, pero hay que volver también a eso, ¿no? Entonces, lo que te digo es, sí, hay una lógica yo siento que hay una lógica de corporativizar, digamos, esos espacios, y la disputa es qué tipo de corporativismo, digamos, va a sentarse en esa silla. Recta final de la entrevista con mi querido amigo Pedro Donoso de Rodríguez Buduán, editor general de Mapeos de Análisis y Coyuntura. Esta semana que pasó hubo mucho revuelo con un videíto que grabó Rafael Correa desde Italia anunciando su plan magistral de ir a una muerte cruzada para ir a una constituyente para volver al poder. Eso que de momento es el delirio de una persona a quien el encierro en el látigo debe tenerle muchos efectos colaterales, puede convertirse de un delirio en una posibilidad, por no decir una realidad. Quiero decir, ves un escenario donde el gran caudillo de este país vuelva y agite el panorama político. A ver, yo veo el escenario de la muerte cruzada como un escenario inmediato, es decir, como una realidad, no sé en qué tiempo, pero sí lo veo, porque el capital político del gobierno empieza a ceder y de una u otra manera los intereses de la sociedad empiezan a tensar. No veo cómo entra ahí una asamblea constituyente. O sea, una muerte cruzada finalmente es de elecciones de legislativo y ejecutivo. Habría que tener, digamos, la posibilidad de hacer que la asamblea lo convoque o que el ejecutivo lo convoque. Por ahí va. Que la me imagino que en el cálculo es si vamos a una muerte cruzada, metemos nuevamente una mayoría de asambleístas o metemos al presidente, no sé qué pensarán, pero... Yo siento que de una u otra manera Correa debería venir a hacer la campaña y no sé si él esté dispuesto a hacerlo. Por eso siento yo que él es el que peor lee la coyuntura. O sea, yo siento que el que peor lee la ser muy bueno leyéndola. Estamos demostrando que no, finalmente. Estamos demostrando que no. O sea, hay muchas sorpresas en ese sentido, pero, digamos, hacer oposición desde Bélgica con una lógica de pedir incluso asilo, creo que es una manera errada de leer la coyuntura finalmente, ¿no? ¿Correa gana o pierde si bien iba a la cárcel? Yo creo que gana finalmente en la lógica de la victimización. Como Lula. Como Lula finalmente, evidentemente, ¿no? Como Glass finalmente, ¿no? Sí. Y esa es la lectura que no se está haciendo. Finalmente, presupuesto general del Estado. Esta vaina regresa a la asamblea donde nunca se sabe si hay votos para algo. O sea, esta es una asamblea donde no se sabe nada hasta el día anterior en que hacen las cuentas y dicen, bueno, vamos a votar así. ¿Ves posibilidades de que la asamblea haga el trabajo que tiene que hacer? El trabajo de la asamblea se supone es depurar las vainas que le llegan del Ejecutivo. Si no les ha gustado el presupuesto del Ejecutivo, pues a observarlo, a corregirlo y a darle hecha la tarea. Si el Ejecutivo, como se ve, no está dispuesto a torcer el brazo mucho, porque las declaraciones de esta mañana en Ecuavisa del ministro Martínez han sido como, bueno, vamos a explicarle bien a los asambleístas que parece que no han entendido. ¿Ves una asamblea capaz de reafirmarse en lo que le envió? Depende de la habilidad política del gobierno de cosechar votos. Es decir, yo no siento que es una... Que es nula. La habilidad política de este gobierno para cosechar votos es nula. Es tan nula que no cosechan ni los votos de su partido. Que agrava muchísimo, digamos, la estabilidad política y la gobernabilidad del mismo gobierno. Es decir, tienes un bloque que no controlas finalmente, que no puedes manejar y que de una u otra manera está arrinconándote para que la muerte cruzada sea una salida finalmente, ¿no? Yo no descartaría que si hay un rechazo de la Proforma, es decir, si eso impide de una u otra manera la gobernabilidad, la muerte cruzada sea uno de los escenarios, ¿no? Qué sombrío, que eres en el análisis. Gracias, Pedro, por estar aquí. Gracias a ustedes por conectarse. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. Me regalas un minuto.
Ha llegado la hora del presidente Lenín Moreno, y se lo digo como el cargo lo indica, presidente. Un presidente es quien no se puede deslindar de sus responsabilidades políticas, mucho menos puede deslindarse de las consecuencias de sus decisiones. Bien lo señalaba esta mañana mi invitado Pedro Donoso en el programa del día de hoy, que es el segundo vicepresidente que por decisión presidencial hemos tenido sentado en Carondelet, el segundo vicepresidente acusado de corrupción. Este es el momento que el presidente deje de ser eso que pretende ser, ese presidente que no se intromete en las funciones. Una cosa es hacerle llamadas a los jueces para decirle cómo decidir, y otra cosa es hacerse el loco con la realidad. Otra cosa es mirar para otra parte cuando tus decisiones han llevado a tener lo que tenemos, una vicepresidenta que estaba metiéndole la mano en el bolsillo a sus colaboradores, de forma ruin, nauseabunda. La tarea del presidente no es ahora esquivar la embarrada que le cae encima al gobierno con la caída de María Alejandra Vicuña, es ponerle el pecho a las balas y decirle me equivoqué. Me equivoqué además junto a 70 legisladores que me apoyaron con el voto, que están pasando todos de agache. Lo que necesitamos no es un presidente que guarde silencio, es un presidente que asuma sus errores y que después de asumirlo nos diga qué va a hacer para que esto no vuelva a suceder, qué va a hacer para que el tercer vicepresidente no sea el tercer ex vicepresidente de su gobierno, que debería ser el reto. Ya sé que debería empezar porque el tercer vicepresidente no sea un delincuente. Esto es lo común, lo lógico, pero parece que hay que recordárselo. El presidente tiene que tomar decisiones, no solamente en materia vicepresidencial, sino también en materia de su gabinete. Necesita un equipo de gobierno que lo ayude a gobernar, que no vaya cada quien para el lado que le da la gana, que vayan todos caminando por la misma orilla. El presidente necesita decirle a este país, si está pensando en retirarse, que lo está pensando. De esa forma dejamos de perder el tiempo con lo que él llama la transición y nosotros llamamos un Estado fallido. El presidente tiene todo esto en sus manos. Señor presidente, no pierda más el tiempo. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán desde Ilbarista, República y Amazonas. Ahí se ven.